En medio de los múltiples fastos para conmemorar el 1100 aniversario del Reino de León, nosotros introducimos un punto de vista diferente, más desenfadado, el mismo que utilizó Carlos García Valverde hace ahora 24 años en su cómic La auténtica y genuina historia de León, viñetas irónicas y mordaces que siguen tan vigentes. La Fundación León Real ha decidido ahora reeditarla. Dice el autor que la irreverencia de la juventud le llevó en su día a arrojar una mirada irónica y desenfadada sobre la historia de León. Fue en una época en la que el leonesismo mantenía su auge inicial en un contexto determinado, el de los 80 de la libertad en pañales y el incipiente estado de las autonomías. Carlos García Valverde se sacaba de la manga una obra que 24 años después sigue como el primer día. En su momento fue un proyecto muy modesto, hecho con escasos medios, con mucha ilusión, pero tampoco había medios económicos para lanzarlo mucho, pues de ahí que se huyera del color en ese momento. Ahora ya era impensable poner en la calle un cómic que no fuera en color. Este cómic lo había entendido como una cosa, un consumo perecedero del momento, se fue un poco encuadrado en la corriente aquella que había de recuperación de todo lo leonés, de los años 80, con la incipiente democracia todavía en rodaje y tal, y lo había echado un poco en el olvido. Esto podría servir un poco de contrapunto cómico, porque yo en su momento no me lo planteé con una intención didáctica, digamos. Yo lo que quería que prevaleciera en su momento, y ahora yo creo que también debe ser la intención de ese cómic, es lo lúdico, la diversión. Si además de eso sirve como vehículo para que sea conocido pues, la historia de León, pues mucho mejor. Y la verdad es que en su momento tuvo mucho éxito, nos desbordaron todas las previsiones, tuvimos que hacer una segunda edición a toda prisa. Yo creo que nos ahogamos en nuestro propio éxito de aquella. Carlos García Valverde considera el cómic como la máxima expresión artística, repetida continuamente en todos los contextos. Las pinturas de Altamira o el croquis que hacemos para indicar cómo llegar a un bar son cómics en sí mismos. Y fue el vehículo que eligió para contar su historia, la de León, pero desde otro punto de vista. Sin que fuera ni racista, ni sexista, ni nada por el estilo. Se metía uno con todo el mundo. Lo mismo con los moros que con los cristianos. Yo creo que más incluso con los cristianos, pero bueno. O sea que no, fue una cosa totalmente libre y creo que en esta reedición se va a respetar eso, por lo cual va a llegar a los lectores con toda la frescura original que tenía, con ese descaro que teníamos en la juventud, porque fue una obra totalmente iconoclasta, irreverente, y muy atrevida incluso para la época. El libro está vertebrado pues, sobre la historia real de León. ¿Que hay libres interpretaciones? Pues es evidente, pero las libres interpretaciones no creo que sean patrimonio mío exclusivamente. Cualquier historiador pues, tiene siempre su punto de vista y pone su granito de arena. Yo lo he enfocado desde el aspecto jocoso de la cuestión, sacándole punta a todos los hechos que en su momento parecían muy relevantes, pero a pie de calle a lo mejor no lo eran tanto, poniéndolos un poco en el sitio que seguramente debieron tener. Una obra irreverente que quiere relativizar la historia es capaz de reírse de todo, mientras quita el exceso de laureles a unos hechos o se los pone a otros, siempre sin perder la sonrisa fundamental para entender y disfrutar el cómic. A mí me gustaba mucho el del paso honroso, precisamente porque es un hecho del que la historia podía haber prescindido perfectamente. Fue una gamberrada, casi entre comillas, de un grupo de amigos, ¿no? Pero bueno, se salió un poco de la norma establecida entonces y a mí me gusta mucho. Es una cosa curiosa dentro de la historia de León. Me doy cuenta de que hay algunos personajes femeninos que han resaltado en la historia de León, Doña Sancha, Doña Urraca, y eso es muy importante porque en otros reinos
las mujeres la verdad es que no tenían cabida, no tenían relevancia, no podían ejercer de regentes, ni ser reinas. Entonces yo creo que eso es un hecho que dice mucho del adelanto jurídico y social que había en el Reino de León en aquella época. La Fundación León Real reedita este cómic con motivo del 1100 aniversario del Reino de León. No hay fecha, pero García Valverde ya ha culminado su parte, un lavado de cara en color del cómic, añadiendo o potenciando algunos sucesos concretos para actualizar su interés. Se hablará un poco de lo que ha sido la proyección del reino después de su desaparición real de alguna manera, porque en el aspecto jurídico, político, administrativo sí que se ha seguido contemplando hasta ahora. En las Cortes de Cádiz se reconocía la identidad de León como un ente individual, digamos. Incluso yo llegué en el colegio a estudiar lo que era la región de León, que comprendía 5 provincias. Por lo tanto, es un hecho que casi haya llegado hasta nuestros días. No les contamos más. Si quieren lo leen, si no, ustedes se lo pierden. Eso sí, terminamos con un test. El que él planteaba al final del libro. 24 años después, le ponemos ante sus preguntas para ver si ha encontrado las respuestas. ¿Era agnóstico el topo de la catedral? Pues posiblemente sí, porque había que ser bastante agnóstico para en aquella época atreverse a inmiscuirse en las obras del clero. Seguramente sí lo sería. Excepto que una vez encontró un pez en el Bernesga. Bueno, eso está por demostrar, ¿eh? Yo para empezar no he visto ninguno. He visto algún pato, pero peces, lo que se dice peces, no me consta. ¿Fue el Paso Honroso el auténtico predecesor del peaje de las autopistas? Bueno, esto yo creo que rotundamente sí. Sí. Fue el primero que puso una especie de canon permitiendo el paso y eso pues ha perdurado hasta nuestros días en forma pues, del peaje de las autopistas, evidentemente. ¿Y procedía de las médulas el oro de Moscú? No sería de extrañar porque la verdad es que se extrajeron 500.000 de kilos de oro, considerando que había que mover no sé cuántas toneladas para cada pocos gramos, pues la obra fue ingente y desde luego se extrajo mucho metal precioso de ahí. Yo creo que esta es la mejor. ¿Los godos eran delgados? Bueno, eso ya no lo sabemos. No había fotografía en la época, los retratos que se hacían a la medida del usuario, por lo tanto, habría de todo, supongo. ¿Se marcharon los árabes porque no había mujeres para todos? Pues seguramente porque ya sabemos las costumbres que tienen ellos en ese aspecto. Y aquí la cosa, vamos a suponer que hubiera mitad y mitad, pues no había manera, no había para todos. ¿Estuvo Bellido Dolfos financiado por la CIA? Eso no se sabe y no sé si sabrá alguna vez. Se han hecho muchas cábalas al respecto. Algunos lo disfrazan de héroe, otros de villano. Depende siempre de la parte que se vea. Por lo tanto, ahí eso es una incógnita por resolver también. ¿Napoleón era más alto que Franco? No lo creo. Debían ser de la misma estatura. Se vestían los dos en mayoral, me parece a mí. Y ya la última, el gran misterio, ¿estuvo la cultural en primero o es un farol de nuestros forojos padres? Bueno, esto es como los ovnis. He visto hasta fotos de la cultural en primera y tengo un libro que habla de cuando estuve la cultural en primera, por lo tanto, me lo tendré que creer. Mi padre me lo decía también. Sí, la verdad es que, aunque ahora parezca mentira, estuvo. Con el humor histórico nos vamos. Ya saben que la cita con el programa Informe León regresa el próximo jueves. Adiós.